22, Efesios 4, 22 al 29. Efesios 4, 22 al 29. ¿Lo tienes? Ok. Qué hermosa oportunidad de poder escuchar la palabra. Efesios 4, 22. Y hoy traigo un tema, no sé si ustedes recuerdan que nosotros quedamos que íbamos a aprender cómo hablarle de sexualidad a nuestros hijos por la situación que estábamos viviendo y seguimos viviendo. Hoy en día tuve la oportunidad de estar en una conferencia en una escuela de mis hijos, donde me llamaron por la situación que había pasado de la violación de estos pequeños, de estos menores por parte del maestro de artes en la escuela y en otras escuelas, perdón. Y de repente la persona, el licenciado, estaba hablando, el licenciado en pedagogía y en psicología, no sé en cuántas cosas era el licenciado el hombre, pero comenzó diciendo esto. Comenzó diciendo que hoy en este tiempo era necesario que nosotros redefiniéramos lo que era un hombre y una mujer. Y entonces yo dije, ¿cómo que tenemos que redefinir lo que es un hombre y una mujer? Y entonces él comenzó a hablar cierta confusión con respecto a la sexualidad de una manera donde los papás estaban sentados con los brazos cruzados, aceptando todo lo que el hombre decía. A lo que mi esposa y yo dijimos, ¿tú qué dices? Ya sabes cómo las parejas después de unos años cerrados con los ojos, o le brincas tú, le brinco yo. Ya para cuando yo pregunté, ¿le brincas tú? Mi esposa ya estaba parada con la lanza en la mano. Oye tú, eso no es cierto, porque si hacemos un estudio cromosomático y hacemos un estudio así y así, tú te vas a dar cuenta que es hombre. Aquí no hay situaciones de que es mujer, o de que es medio hombre o medio mujer. Eso no es cierto, porque Y le seguí yo y empezamos donde él daba un paso en falso, ahí nos parábamos y ¡pum! Le dábamos. Daba un paso en falso, ¡pum! Nos parábamos y entonces ya, de repente los papás ya no sabían qué hacer. Los papás no sabían si estaban escuchándolo a él o estaban escuchándonos a nosotros, ¿no? O sea, se dividió la situación. Lo peor que pudo suceder al final de ese tiempo de retroalimentación fue esto, que una mamá dijo, bueno, como nosotros no sabemos nada sobre el tema, a mí me gustaría que este tema ustedes como escuela se lo dieran a nuestros hijos. Yo me puse en pie y le dije, yo no quiero que le enseñen eso a mis hijos. Yo quiero que la responsabilidad de mis hijos me las dejen a mí. Porque ustedes como escuela no son responsables de la educación de los míos. Es mi responsabilidad como papá enseñarles los valores y los principios que yo quiero enseñarles. A lo que los papás se quedaron así, feos, se quedaron así. ¿Cómo? ¿Nosotros? Entonces, de un tiempo para acá venimos estudiando eso. Pues después vino el misionero Carlos, estuvimos con una predicación muy hermosa. La semana pasada Dios me dirigió por otro lado, pero hoy vamos a retomar cómo tenemos que hablar de sexualidad en la casa de nuestros hijos. ¿Amén? 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 Mira de al lado, pon atención. Porque aquí no hay nada de que hombre o mujer o cosa echada a perder, no. Aquí hombre o mujer, es muy sencillo. Es muy sencillo y lo voy a decir tan vulgarmente. Voy a tratar de decirlo de una manera muy sencilla. Toma tu mano derecha, ¿ya? Levántala, ¿sí? Ponla ahí. Toca. ¿Qué eres? Mujer, hombre, eso es lo que eres. No hay necesidad de otra cosa. Toca, ¿qué eres? Soy hombre, pastor. Qué bueno, ya. Aquí no hay otra situación de que no sé qué soy. Es que es bien sencillo. Lo hacen tan difícil. Pero quedamos que le vamos a ganar a la lluvia. ¿Me escuchas ahí, Bere? Ok. Yo quería que tú estuvieras hasta acá adelante. Y tú, Tania. Pues se van a esconder hasta atrás. Si es que es una situación de mera física.
Si aquí tengo la piedra, aquí se la zorrajo y hasta sin fuerza le doy. Pero hasta atrás agarra fuerza, ¿no? ¡Pah! Y da más duro. Les voy a explicar rápidamente en un minuto la gente cómo se sienta en la iglesia. Las personas que se sientan hasta el frente de la iglesia son personas que llevan más comunión con Cristo. Amén. Las personas que se sientan en medio están más o menos ahí como que entre sí soy y no soy. La gente que está hasta atrás está así. Pues yo que no sé qué soy. Efesios 4, 22 al 29, rápidamente. Y dice de esta manera, Efesios 4, 22 al 29, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces, el versículo clave, el texto áureo sobre el cual vamos a hablar hoy, es este: por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí nos vamos a quedar. Es muy importante lo que veníamos hablando de veces pasadas. ¿Me puedes dar un poco más de volumen? Tantito, hijo. Porque necesito... ¿Me escuchas ahí, Marcos? Sí. Ok. Es muy importante lo que el apóstol viene hablando. Ahorita quiero hablar un poco sobre el trasfondo de por qué el apóstol Pablo viene hablando esto. Pero algo que no puedo dejar de lado y que hemos venido hablando anteriormente es cuál es el propósito de la familia. Para que podamos encontrar cuál es el propósito de la familia, debemos entender primeramente que es fascinante ver que el plan de Dios es, fue, es y sigue siendo que cada individuo nazca y crezca en el seno del núcleo básico que es la familia. La base de toda la sociedad, la base de la gente, la base del mundo entero, Dios determinó que fuera la familia. La base de la sociedad, por tanto, es la familia. ¿Y qué es la familia? La familia es un hombre y una mujer comprometidos entre sí y unidos en un pacto matrimonial, comprometidos con Dios. ¿Me entendió? El matrimonio son dos personas comprometidas entre sí, y estas dos personas comprometidas entre sí están celebrando un pacto con Dios. Entonces tienen también un compromiso con ellos y compromiso con Dios. Eso es la base de la sociedad. Por lo tanto, la familia es una institución insustituible. O sea, no hay cosa que pueda sustituir a la familia. Por lo tanto, el único plan que Dios tiene en la tierra para la raza humana, el único plan que Dios tiene en la tierra para la creación, la formación y la educación de cualquier ser humano es la familia. Es la familia. Entonces hemos venido entendiendo semanas atrás que uno de los propósitos de la familia es este. ¿Cuál? Criar a los hijos. Criar a los hijos. Y cuando me refiero a criar a los hijos, no me refiero solamente a darles sus zapatos o a darles comida, que a eso muchas personas es a lo único que se dedican solamente. No, estoy hablando que cuando estamos hablando del propósito de la familia, que es criar, estamos hablando que es formar en la palabra, formarlo en los caminos del Señor, enseñarles ética, enseñarles humildad, enseñarles, mostrarles el valor de la vida. Ese es el primer propósito de una familia. El segundo propósito de una familia es forjar, escuchen bien, forjar, ilustrar y promover el matrimonio. Porque estos hijos a los que yo estoy educando, que están viniendo a nacer en este seno de la familia,
que están viniendo a un matrimonio donde tenemos una responsabilidad uno con otro y nosotros una responsabilidad para con Dios en un pacto, van a empezar a crecer. Entonces, si esos chicos van a empezar a crecer, yo tengo que forjarlos. Yo tengo que quitarles, darles, disciplinarles, amarlos, caminar con ellos. Pero no solamente forjarlos, sino que yo debo también estar consciente de que yo voy a ilustrar y promover el matrimonio. El matrimonio. Porque ellos van a crecer y se van a querer ir. Y no solamente van a crecer y se van a querer ir, sino que ellos van a reproducir lo que yo ilustré en mi vida, en mi matrimonio, en mis decisiones, van a ser reproducidas en el matrimonio que esa persona va a ir a hacer. Acá hay un asiento, gira hasta adelante. Está solo, no hay nadie. Por eso es importante que sepamos que la familia comienza con un hombre y una mujer comprometidos con Dios y el uno con el otro. Y entonces cuando yo estoy siendo cristiano y estoy queriendo forjar a mis hijos, forjarlos en la palabra, mostrarles la salvación, entonces yo estoy dando yo debo entender que yo tengo que enseñarle en la ilustración que estoy haciendo de mi vida, que yo voy a tomar un rol, que ella va a tomar un rol. Y aparte de este rol, él debe ver una cosa, que él y yo nos fortalecemos en algo que se llama comunicación. Nos fortalecemos en la comunicación. Y que los vínculos de la familia son fortalecidos a través de algo que se llama comunión y comunicación. No comunicación, no comunión en la familia. Buena comunicación, comunión en la familia. No hablamos, no hay comunicación, no hay comunión. Se rompen los vínculos. Si hablamos, nos entendemos, hay comunicación. Sabemos qué está pasando. Conocemos las situaciones, todos. Esto es muy importante. Y el último propósito por el cual, el propósito de la familia, es ilustrar y proclamar el Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a aprender el sometimiento mutuo, ahí yo voy a aprender el amor que perdona, voy a aprender, si yo tengo un papá que no quiere perdonar, entonces yo voy a aprender que el perdón no es bueno y el perdón no es divino. Por tanto, yo como hijo aprenderé una cosa, que entre mis padres no hay perdón. Yo entenderé una cosa, que yo no seré perdonado. Yo me he acercado a varios hijos que yo les pregunto, ¿y qué es que piense tu mamá? Me matan. O sea, no hay perdón, no me perdonarían nunca. A lo que los padres son la imagen de Dios en la casa, a lo que los padres lo que están haciendo es mostrándole al hijo que hay un Dios que siempre está enojado, que hay un Dios que está airado y que no está en disposición de perdonar al pecador. Y nuestros hijos viven llenos de culpa, porque ellos no creen que haya perdón. Entonces el apóstol Pablo viene a enseñarnos algo muy interesante. Por lo cual dice, desechando toda mentira, dice, hablemos con la verdad cada uno, con su prójimo, con su próximo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo que estaba pasando en la iglesia de los Efesios es que ellos estaban llenos de hábitos paganos. Cuando estamos hablando de los Efesios, tenemos que hablar de algo muy interesante. ¿De qué? De que en Efesios, Alejandro el Grande había construido un templo a Diana de los Efesios. Le había construido ese templo y era un templo hermoso, porque si tú vas a conocer a Diana de los Efesios, verás que ella tiene una corona y en la corona tiene los signos del zodiaco. Y ellos aseguraban que esa imagen había bajado del cielo. Y aparte aseguraban que era milagrosa. Y si tú conoces la imagen de Diana de los Efesios, está llena, tiene una hilera de pechos, otra hilera de pechos por delante y por atrás. Entonces ella era esa madre que podía darle de comer a cualquiera que se acercara a ellos. Ahí Pablo estaba llevando la palabra en medio de ellos. Ellos vivían en gremios, ellos vivían en el comercio,
Y en medio del comercio hacían las imágenes de Diana, las hacían de arcilla, de plata, para vendérselas a la gente, porque ella era muy milagrosa. No te podías embarazar, tú ibas a llevarle algo a Diana. No podía, tu tierra no podía dar fruta, tú podías llevarle algo a Diana. Tú podías colgarte a Diana, porque Diana te iba a dar tierra, te iba a dar fruta, te iba a dar buena cosecha, te iba a dar buen dinero. En medio de eso que estoy hablando, en la iglesia de los Efesios, la gente comenzaba a robarse los unos a los otros dinero. Comenzaban a tener pleitos por la situación del comercio. Y el apóstol Pablo se acerca. Y el apóstol Pablo viene y les dice: desechen la mentira. Hablen la verdad los unos con los otros, porque son su prójimo. Son su prójimo. Lo que había pasado es que los efesios en la iglesia habían hecho a un lado el señorío de Cristo por causa de estas prácticas de mentira. Pero si tú lees el texto, de lo que viene hablando el texto es que de la nueva vida en Cristo. A lo que el apóstol comienza a decirles: ustedes están entonces viviendo en la vieja manera de vivir. Ustedes están viviendo en la carnalidad. Están viviendo en esa vestidura vieja, antigua, que tiene que ver con no una persona regenerada, tiene que ver con no una persona que ha nacido de nuevo. Así que la práctica de la mentira tiene que ver con la vieja naturaleza. Y estaban colándose a la iglesia. Por eso, si tú sigues leyendo más adelante, dice que nuestras palabras tienen que ir sazonadas con sal. ¿Por qué dice que nuestras palabras tienen que ir sazonadas con sal? Utiliza la palabra sapros, el verbo sapros, porque cuando uno se acercaba en la carne y no vivía en el espíritu, cuando uno se acercaba en la carne tenía la tendencia de pudrir, de echar a perder. Entonces decía el apóstol Pablo: pónganse sal, porque la sal libra ¿de qué? De corrupción a la carne, que era vivir en el espíritu. Ahora déjenme caminar porque tenemos que ganar en la lluvia. Esto es muy interesante. La práctica de la mentira. No quiero hablar en sí sobre la mentira. Es lo que el texto nos viene hablando. Pero si fuéramos a Hebreos 12, 1 rápidamente, nos comienza a hablar de algo muy interesante. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que el apóstol Pablo está viendo a los cristianos y está viendo que ellos han dejado de perseverar, y la gente deja de perseverar por una cosa: lo que estaba pasando en los Efesios. La mentira era una práctica de todos los días en la iglesia. Estamos hablando de personas que ya conocían el mensaje. Así que el apóstol Pablo dice en el libro de los Hebreos: tienes que despojarte de esa carga que estás llevando, porque esa carga va a evitar que tú sigas corriendo hacia la meta, que es Cristo. Amén, amén. Y cuando hablamos de un atleta, tenemos que hoy empezar a ver que utilizan trajes aerodinámicos, tenis ultraligeros. ¿Para qué? Para poder correr más rápido, para poder ser más precisos en lo que tienen que hacer. Pero una persona que trae una maleta, una persona que trae una carga, un excedente, no tiene la ligereza, la presteza de llegar tan rápido a la meta. ¿Por qué? Porque trae un peso que tiene que llevar encima. Y lo que estaba pasando en los Efesios es que había gente que había dejado de caminar con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no tenían cuidado de amarse los unos a los otros, porque tenían la mentira como un estilo de vida. Estaban decepcionados de las personas. Porque mentían como estilo de vida.
Hay algo interesante aquí. Vamos de nuevo al versículo, a Efesios. Y quiero entrar de esta manera. Al 25, 4:25. Por lo cual, desecha la mentira, habla la verdad con tu prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto, escúchame. El fundamento de la buena comunicación es la verdad. Lo voy a repetir. El fundamento de la buena comunicación es la verdad. Nadie va a querer tener una buena comunicación con alguien, o nadie podrá tener una buena comunicación con alguien que está hablando mentiras. Pongamos un caso, para eso traje aquí a mis chivos expiatorios. Pongamos que él está mintiendo, solamente pongamos. ¿Qué comunicación podrá haber entre ellos como padres con él que está mintiendo? ¿Habrá una buena comunicación? ¿Qué comunicación habrá con él que está mintiendo? Entre ellos dos. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo algo muy interesante. Somos los miembros los unos de los otros. Tenemos que dejar esta comunicación que no es efectiva. Aquí la problemática que estamos tratando es una problemática. ¿Cuál? La problemática que estamos tratando es que las dinámicas en la familia son enfermas cuando la familia no está en disposición de caminar en unidad. Cuando hay una familia que está disensionada, el rasgo de una familia enferma es que se odian los unos a los otros en la familia. Hay veces que mamá está haciendo partidos. Mamá toma partido con el hijo y el hijo se acerca a la mamá. Y entonces todos lo destruimos a él. La problemática no es destruirlo a él. La problemática es que la dinámica que tenemos no es una dinámica que tenga que ver con una sana comunicación. El día de mañana que él quiera hacer una vida, él estará repitiendo la misma dinámica con sus hijos y con su esposa. Y eso no nos llamó Cristo, porque la Biblia dice que eso es la vieja naturaleza. La Biblia dice que eso no es correcto, que no tiene que ver con el perdón ni con la buena comunicación. Esto tiene que ver con un estilo de vida que no edifica a la familia y no glorifica a Dios. Eso se llama pecado. Quiero que entiendas una cosa. Los miembros del núcleo familiar nunca podrán, jamás podrán caminar juntos a menos que no lo hagan sobre la base de algo que se llama honestidad, franqueza y verdad. Esta familia no va a poder funcionar correctamente. Él no podrá llegar a este lado. Tú como papá no podrás acceder a él a menos que tú estés en disposición de caminar poniendo sobre la mesa algo que se llama la verdad y seas alguien honesto. Tenemos que aprender a hablar la verdad a nuestros hijos según su edad. Tenemos que dejar de suponer. Porque sabe una cosa, si hay un enemigo de la familia mexicana, cristiana, si hay un enemigo de la familia, él ya lo sabe. Y él ya lo sabe significa, él ya lo estoy dando por hecho. Y el darlo por hecho es el enemigo terrible de la familia mexicana. Porque al darlo por hecho, él lo está dando por hecho, pero tú no estás sabiendo verdaderamente qué está pensando él. Y al no saber él va a estar confundido.
Aparte de estar aprendiendo que no hay una buena dinámica y que entonces el matrimonio tiene que ver con no llevar una buena dinámica. Entonces el apóstol Pablo hace algo increíble. El apóstol Pablo comienza a decirnos y nos dice: por lo cual desechen la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué tengo que hablar la verdad? Porque tengo que hacerles saber, porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos miembros los unos de los otros. Porque comunicación, porque que yo hable la verdad tiene que ver con que yo voy a entender y me voy a someter a un hecho. ¿Cuál? Al hecho de que nos pertenecemos. Nos pertenecemos. Nos pertenecemos. Somos familia. Nos pertenecemos. Es mi hijo. Nos pertenecemos. Es mi esposa. Son mi carne. Son mi sangre. Me pertenecen. Y yo no puedo. Y yo no puedo creer que estoy haciendo las cosas bien cuando yo no vengo a poner con la honestidad sobre la mesa. Porque si usted me va siguiendo, porque estamos compartiendo la vida, nos despertamos todas las mañanas juntos, comemos en la misma mesa, y el que yo cierre la comunicación porque no tengo la disposición de hablar con la verdad, eso es un error que me va a llevar a mí a la destrucción de los que yo amo. La mentira destruye, la mentira rompe, la mentira rompe la comunicación. Después de que el apóstol Pablo está diciendo esto, fíjese qué interesante. El apóstol dice: por lo cual desechen la mentira. Fíjese qué interesante. Está hablando de que seamos gente que desechemos la mentira, que hablemos la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y después el apóstol Pablo dice algo muy interesante. ¿Qué es lo que dice? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces el apóstol Pablo está reconociendo algo y nos está enseñando algo. ¿Qué? Que una dinámica así en la casa provoca enojo. Que una dinámica así provoca enojo en el vínculo familiar. El enojado puede ser él, la enojada puede ser ella, o el enojado puede ser él, por la dinámica que estamos llevando. ¿De falta de qué? De honestidad y de falta de verdad. Porque llega un momento en que tú tienes que sentarte con los hijos. Hace unos días mi esposa me estaba diciendo: oye, ven para acá, tú, mi vida, esto y aquello. Y me estaba aventando el can duro, así duro. Estaba en esos días que yo les digo que tienen solamente uno al mes la mujer. Una vez solamente le pasa al mes, hablando, según los estudiosos. Tú tienes que agarrar ese día a tu mujer y decir: ay, es el día, órale. O sea, no estoy yo sobre ti, tú estás sobre mí. No, te sientes seducido, ¿no? Casado. Y Pablo nos empieza a ver: ¿ustedes qué están haciendo? ¿De qué se trata esto? Así nos parecía a los dos. A lo que yo tuve que agarrarlo, sentarlo aparte y explicarle: oye, mira, yo no puedo decirle: hazte para allá, chamaco baboso, porque esto es una mala información. Yo le estaré enseñando a él dos cosas. La primera, que él no tiene que acercarse en qué le importa. Así que cuando él tenga problemas graves y él tenga dudas, él no se va a acercar a mí, porque él sabe que es un chamaco baboso. Y dos, el que yo le explique le quita la duda, porque si él tiene dudas, él se va a sacar la espina, y si no soy yo el que se la responde, va a ir por otro lado a ver quién le responde lo que está pasando entre papá y mamá. Pero para que yo entienda esto, yo debo querer comunicarme. Yo debo querer tomar la responsabilidad de sentarme y hablar con él.
y de querer sacrificar mi tiempo para dárselo a Él. Y entonces dejará de ser un sacrificio para hacer una responsabilidad, o dejar de ser una responsabilidad para hacer un placer. El querer educar y el querer ser tu familia en la casa, el querer ser tu mamá, el querer ser tu papá en la casa. Entonces el apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis. Y claro que uno se enoja, claro que surge el enojo. Pablo está diciendo algo muy interesante aquí. Pablo está diciendo que la ira es correcta. Fíjese qué interesante. Yo nunca pensé de escuchar esto. La ira es correcta. Entonces dice el apóstol Pablo: sí te puedes enojar, pero debes entender una cosa. Por otro lado, el enojo es pecaminoso. Por otro lado, el enojo es corrupto, es el enemigo. Ah, caray.